Hola, qué gusto darle la bienvenida a Nexos. Si es la primera vez que nos sintoniza, qué alegría poder compartir con usted a través de la televisión de servicio público en su programa especializado en la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz, quienes les saludamos desde la Universidad de Costa Rica y le invitamos a acompañarnos la siguiente media hora. Durante las próximas 2 semanas dedicaremos nuestros programas al tema de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que es obligación de los Estados parte garantizar el acceso oportuno y de calidad de las personas con discapacidad a la salud, la información y la participación social. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad siguen siendo violados diariamente. De esto conversaremos en la siguiente información. En Costa Rica contamos con la Encuesta Nacional en Discapacidad, que fue lanzada hace unos pocos meses. Es una encuesta que tiene una muestra bastante importante y representativa, tanto de personas con discapacidad como de personas sin discapacidad. Entonces, la ENADIS digamos que da una imagen mucho más exacta de la situación de las personas con discapacidad, refleja datos muy importantes y muy relevantes, como que, por ejemplo, el 18% de la población de Costa Rica tiene alguna discapacidad y dentro del universo de personas con discapacidad, cerca del 60% son mujeres. Otro dato muy relevante es que la discapacidad se asocia muy fuertemente en el país con el proceso de envejecimiento. O sea, a mayor edad, mayor incidencia, mayor probabilidad de ser una persona con discapacidad. Entonces, aquí tenemos información sumamente importante para delinear políticas públicas, para delinear también procesos formativos, como es la gran relevancia de las mujeres, la gran relevancia del tema de envejecimiento y discapacidad, y son entonces insumos que hemos analizado como parte, digamos, de esta propuesta formativa. Un tema que también pusimos en la agenda son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las cuales casi no tienen acceso en los programas en el sistema de salud. Eso es también violencia hacia las mujeres y hemos logrado ir colocando, pero sobre todo haciendo incidencia en las instituciones, en este caso en el sector salud, en el mismo INAMU, para trabajar con las mujeres en la promoción precisamente de sus derechos. Este es un taller formativo que forma parte de un proyecto piloto que está implementando la Oficina Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es a su vez parte de la estrategia de discapacidad que el Fondo de Población ha aprobado en el curso de este año. Entonces, como parte de la estrategia de discapacidad, hemos llevado adelante esta metodología de un proceso formativo que incluye conocer los conceptos básicos sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia de género, pero enfocándonos específicamente en mujeres y jóvenes con discapacidad. Hemos seleccionado principalmente a las instituciones que son contrapartes del Fondo de Población de Naciones Unidas. Eso quiere decir Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, CONAPDIS, y además de ello, organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad, que son líderes y lideresas y que han sido parte entonces de este taller. Vale la pena que cómo llega esto a una escuela, a una familia. Usted puede repasar todos los contenidos de Nexos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Suscríbase para mantenerse al día con la inclusión y recibir notificaciones cada vez que subimos contenidos nuevos. Y le cuento que en este especial sobre derechos de las personas con discapacidad a su sexualidad estaremos conversando también con personas que protagonizaron un conversatorio organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Costa Rica como parte de un taller sobre sexualidad en personas con discapacidad. Se trata de María Infante, Nicole Mesén, Scarlett Briones y Luis Fernando Astorga, quienes protagonizaron esta actividad en la que Nexos también participó. Y
y en la que para comenzar se abarcó el tema de qué tanto ha cambiado el movimiento social de las personas con discapacidad de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. El activismo para conquistar los derechos de las personas con discapacidad tiene una larga trayectoria y en ese tiempo ha cosechado logros, como lo son los avances en legislación. Una diferencia es que ahora contamos con una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y antes en Costa Rica contábamos con la 7600 inspirada en normas uniformes, donde la convención es más amplia, más completa que esta normativa. La Ley 7600 es la normativa nacional que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y entró en vigencia en 1996. Pero a partir del 2008, esta población empezó a contar con la protección de la Convención, impulsada por las Naciones Unidas, que vino a ampliar las garantías que ya tenían. Los cambios percibidos por activistas jóvenes y mayores fue uno de los temas que abordó el conversatorio organizado en el marco del taller sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia de género en personas con discapacidad, organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para algunos, los cambios no son tan evidentes. Y estos primeros 19 años del siglo XXI no establecen grandes diferencias, porque hay una cuestión estructural. La situación de las personas con discapacidad no ha cambiado mucho. Hay mucha apariencia, pero poca realidad. Es decir, la inclusión social sigue siendo un desafío y ustedes lo pueden ver. Coexisten modelos. El modelo caritativo tradicional es el más instalado en la sociedad. Coexiste con el modelo médico, donde las personas con discapacidad quieren, a través de sus organizaciones, dar respuesta. Y apenas emerge el modelo social con enfoque de derechos humanos que no domina todavía el movimiento. Lo mismo que se da en la realidad en general de la política pública, se da en el movimiento de personas con discapacidad. Pero algunas personas parecen tener una visión más optimista. Yo realmente sí creo que ha habido un cambio en las organizaciones de personas con discapacidad y también quienes ejercemos activismo desde lo individual, porque antes no se hablaba de organizaciones de personas con discapacidad o no se visibilizaban, por ejemplo, organizaciones que promovían grupos culturales o grupos deportivos de personas con discapacidad. Antes ese era un tema muy tabú que era casi imposible que una persona con discapacidad participara en espacios, o por ejemplo una persona con discapacidad, que es mi caso, que participara o incidiera en el ámbito político. Eso era una barrera enorme que había para las personas con discapacidad y que bueno, las mismas personas con discapacidad hemos ido rompiendo esas barreras a través de los años y al día de hoy, aunque sigue siendo una barrera, pues se va abriendo camino y se va viendo, se va visibilizando a las personas con discapacidad participando en estos espacios. Si bien hace falta mucho por hacer, yo creo que el modelo social de la discapacidad basado en derechos humanos ha ido permeando las organizaciones de sociedad civil y de personas con discapacidad. Como decía la compañera, antes era imposible imaginarse a una persona con discapacidad X participando de eventos culturales, deportivos, destacando, como la difusión que se le ha dado a las personas que han logrado grandes alcances en el deporte paralímpico es impresionante. Algunas personas en condición de discapacidad han conquistado su lugar en puestos de toma de decisiones. Y abriéndose caminos ya como una carrera profesional. Para los jóvenes activistas, esa nueva visibilidad es posible gracias a que ahora, desde una pequeña edad, se procura integrar a las personas con discapacidad. Creo que el hecho de que las personas con discapacidad nos hemos podido integrar al sistema educativo
regular con el resto de los niños, con el resto de los adolescentes, ha permitido que nos demos cuenta de que existen otras realidades más allá del que muchas veces las familias nos quieren vender. Quédese aquí en la casa porque afuera hay muchos riesgos, pero al salir y a interactuar con otras personas que viven realidades diferentes, con o sin discapacidad, permite ese empoderamiento, ¿no? Esas ganas de salir adelante, y esas personas con discapacidad que han logrado grandes cosas, el día de hoy se convierten en influencias y en referencias para otros. Seguiremos aprendiendo más sobre el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos sexuales y reproductivos al volver de la pausa. Pero antes de irnos a este corte, conocemos una nueva seña de la lengua de señas costarricense, lesco, en nuestra sección La Palabra en Lesco. Sandalias. Estamos de regreso en Nexos. Sus dudas o comentarios usted nos las puede hacer llegar a través del correo electrónico nexostv@gmail.com. Y está con nosotros hoy en el estudio Luis Flores, quien es miembro del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, COINDIS, y que también parte de varias asociaciones, líder de varias asociaciones de personas con discapacidad. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos nuevamente. No, muchísimas gracias por la invitación, y es un placer estar acá en cada momento, ¿verdad?, que nos hace la invitación para poder conversar un poco sobre lo que son los temas de discapacidad. Y bueno, hoy estaremos conversando con Luis como parte de estos programas especiales sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, sobre la asistencia sexual, ¿verdad? Tanto hoy como en la edición de la próxima semana estaremos hablando sobre este tema, porque también es un medio para el acceso a ese acceso real de las personas con discapacidad a sus derechos sexuales y reproductivos. Lo hemos conversado en otras ocasiones acá en el programa, pero para quienes no hayan tenido la oportunidad de sintonizarnos, ¿qué se entiende como asistencia sexual o cómo podríamos definirla? Claro, bueno, en eso es muy importante, ¿verdad? Y me gustaría hacer como una comparación. El asistente sexual va a venir, ¿verdad?, en el dicho caso, como si fuera el momento en donde sentimos como algún tipo como de picazón en la espalda y en la cual no podemos llegar, ¿verdad? En el momento cuando tenemos el chance de podernos rascar, es esa sensación, ¿verdad?, que es una sensación placentera. Eso justamente viene a ser el asistente sexual para la población con discapacidad en los momentos en donde tienen ese derecho al acceso a su sexualidad, ¿verdad? En este caso, que son a los órganos sexuales. El asistente sexual lo que va a venir haciendo son las manos de la persona de la cual, que por cuestiones de discapacidad, por una cuestión de movilidad reducida, no puede tener ese acceso a su propio cuerpo. El asistente sexual viene a ser como una herramienta de apoyo para poder llegar a tener ese tipo de cuestiones en la intimidad, llámese por ejemplo lo que es en la parte por ejemplo como masturbación, o cuando están con alguna pareja, cual viene a hacer esa forma en que puede colaborar para que la persona se sienta cómoda y pueda llegar a disfrutar de su propio cuerpo. También es importante que en otros países ya existe. En Costa Rica no existe la asistencia sexual formal, al menos, pero se han organizado diferentes actividades y encuentros. Usted participó también recientemente de uno en donde se habla de cómo regular, ¿verdad?, esta actividad como una actividad laboral, como un servicio al cual las personas con discapacidad tienen derecho para tener una vida independiente y autónoma. ¿Cuáles son los ejemplos de otros países en donde ya se practica y cuáles son esos referentes a los que deberíamos aspirar para nosotros, ¿verdad?, contarle a la gente que efectivamente se hace en otros países, que se puede hacer? Claro, bueno, tenemos que en países como España, como en Suecia, en Argentina, todavía eso no es una figura en la cual esté propiamente legislada, ¿verdad?, o que esté dentro lo que es de alguna ley. Por ende, son figuras en las que se trabaja mucho lo que es en la parte privada, o sea, son servicios privados. Es una figura en la cual nosotros también, cuando estuvimos allá viendo un poco cómo era el trabajo que se estaba realizando allá, ¿por qué no pensar en también construir nuestra propia figura de asistente sexual
pero desde nuestra idiosincrasia y también desde nuestra perspectiva sobre qué queremos que esta figura de asistente sexual tenga para la comunidad con algún tipo de discapacidad. No tal vez verla solamente para población con discapacidad física, sino que ver y que también qué otras funciones podría llegar a tener y bien saber que es parte de lo que, como ahora estabas comentando sobre la autonomía. A nivel mundial, solamente en Dinamarca es donde ya está y prácticamente que es el Estado el que subvenciona, ¿verdad?, para lo que es el pago del asistente sexual a la población con algún tipo de discapacidad, y en el cual muchas personas, muchos activistas, tenemos como esa mirada hacia cómo es que ellos llegaron a que esta figura fuera ya de una forma legal, ¿verdad?, como se podría llegar a decir. Desafortunadamente, todavía se tiene como esa confusión entre asistente sexual y sexo o sexo servidora, ¿verdad? Porque eso también es importante. De repente la gente diría, ¿por qué el Estado debería proporcionar trabajadoras del sexo o trabajadores del sexo a personas con discapacidad? Porque podría darse esa confusión. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no son figuras comparables, la de la persona que realiza una asistencia sexual como aquella que se dedica a, ¿verdad?, como trabajadores del sexo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que el trabajador o la trabajadora, ¿verdad?, el sexo servidor o sexo servidora, cuando ya está en el pleno acto sexual, sus órganos reproductivos, ¿verdad?, de la persona, están en juego. Cuando estamos hablando sobre el asistente sexual de la persona con discapacidad, lo que son los órganos sexuales, ¿verdad?, reproductivos de la persona no se encuentran en juego, o sea, no están. Sí es aclarar, ¿verdad?, que parte también del asistente sexual, su sexualidad también está en juego, ¿verdad?, en lo que es cuando se está dando ese servicio. Sin embargo, una de las cosas en las que sí tenemos que rescatar mucho es de que estas figuras son figuras muy profesionales. El asistente sexual prácticamente que se ve en otros países, como por ejemplo como en España, que ya son asistentes personales de la población con discapacidad. Sin embargo, para una persona le pueden dar los servicios de asistencia personal y para otra persona se le dan los servicios de asistente sexual. Entonces, llevan casi como que la misma formación, solo que se trata como que para que diferentes personas puedan tener como esa gama de posibilidades de escoger si va a ser mi asistente sexual o si sería como más bien como un asistente personal. Que también en Costa Rica ya se está iniciando con la formación, ya hay algunas personas graduadas como asistentes personales, que son quienes colaboran con la persona con discapacidad que así lo requiera en tareas de la vida cotidiana, ¿verdad? La idea es que llegue a haber esa misma formación para asistentes sexuales que le asistan en meramente relaciones coitales o en masturbación, como usted lo mencionaba. ¿Cuál es la respuesta institucional de Costa Rica al tema? ¿Se ha dado apertura de siquiera conversarlo o todavía no ha habido como ese arranque desde las instituciones públicas? Creo que, bueno, desafortunadamente estamos en una sociedad donde todavía es muy conservadora. Si ya es en sí conservadora para los temas de sexualidad en la población con discapacidad, ahora colocando el tema sobre una figura de asistente sexual es aún más cerrada. Entonces hemos tenido, por ejemplo, experiencias en las cuales, como viste en el taller que tuvimos con la gente de UNFPA, junto con lo que el Ministerio de Educación Pública, las personas que están encargadas en la parte de la educación de afectividad y sexualidad, se encontraban muy abiertas, ¿verdad?, lo que eran en ese tipo de temas. Sin embargo, sí hemos encontrado instituciones gubernamentales que están muy, muy cerradas, más que todo, sobre todo lo que es la parte de las comisiones de ética, ¿verdad?, en donde todavía vemos que es muy fuerte. Y parte de eso es nuestro compromiso también para poder ir naturalizando este tema, de irlo conversando y tener espacios como en ¿verdad?, en el cual podemos llegar y conversar. No es simplemente como hacer un copiar y pegar de una figura de asistente sexual de otro país, sino que es el llegar, conversar, hablar sobre cómo podemos nosotros poder llegar a tener esa figura que sea propia, que sea autóctona, ¿verdad?
Luis nos va a seguir acompañando porque esta es una programación especial en la que también la próxima semana le presentamos la segunda parte de esta entrevista para que usted no se la vaya a perder. Ahora conoceremos una nueva seña de la LESCO y pronto estamos de regreso. Short. También usted puede disfrutar de los contenidos de Nexos exclusivos para nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15 y también puede saber más sobre el programa en el sitio web del canal www.canal15.ucr.ac.cr y ahí usted ingresa al apartado de Nexos para que se mantenga siempre conectado con nosotros. Y la educación sexual en el país es deficiente. Lo mismo ocurre con la atención en salud sexual y reproductiva, donde persisten, por ejemplo, casos de violencia obstétrica. Si a ellos le sumamos las barreras adicionales a las que se enfrentan las personas con discapacidad, el panorama se complica para que ellas y ellos puedan gozar de un acceso igualitario a estos derechos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Actualmente, mucha gente cree todavía que las personas con discapacidad no tienen una vida sexual y por lo tanto no necesitan información o acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Tener baja estatura hace creer a la sociedad que aún soy una niña y que no tengo tal vez ese derecho de adquirir servicios de salud referente a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces sigue estereotipando e incluso los mismos médicos siguen estereotipando a las personas con discapacidad. Entonces realmente en mi caso es doble barrera porque es tanto la barrera del entorno físico, del acceso a los equipos, como la barrera actitudinal tanto de la sociedad como de los médicos. Los doctores se molestaban porque yo no usaba audífonos, pero con el tiempo, hasta ahora, sí, yo comprendo un poco. Sí, un poco, pero falta más. Para las mujeres sordas que no hablan, que solo señas, falta intérpretes. Yo sí hablo, aunque no escucho y escribo, pero para las mujeres sordas menos preparadas, hace falta más. Yo quiero referirme principalmente a la barrera actitudinal. En mi experiencia, sigo hasta el día de hoy enfrentándome a que las personas en los servicios de salud no entienden que mi discapacidad es visual. Entonces, si yo voy acompañada por un asistente al sistema de salud, le hablan a mi asistente y le preguntan mis datos al asistente y le preguntan si tengo alguna alergia a mi asistente. Y yo le digo, doctor, estoy aquí presente, con todo respeto, me puede preguntar a mí o contesto yo directamente. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo es posible que en 2019 sigan sucediendo estas cosas, verdad? Quiere decir que hay un déficit bastante grande en el sistema educativo superior. O en algunas ocasiones, son las mismas familias las que deciden no brindarle la información a la persona. Siempre las mujeres sordas tienen problemas porque las mamás, las familias no quieren dar información, educación sexual. Si es un problema, por ejemplo, una mujer sorda no tiene freno, solo hace y se va rápido como un muchacho, pero sin tener conocimiento es el problema. Después, cuando las mamás se dan cuenta, solo están para ordenar, para castigo, para decir solo a trabajar. Pero la muchacha no tiene culpa, es inocente, porque tiene poca información, cierto, poco acceso. Por ejemplo, hace poco una estudiante
que estudia en la universidad y está haciendo tesis, que necesita dar información sobre qué es el incesto. Entonces pide permiso a la Asociación de Sordos para dar la información, pero no es muy abierto, no. En las escuelas, no sé. No se ha dado a la educación pública esta información. Los tabúes sobre la sexualidad en general y la de las personas con discapacidad en particular siguen teniendo mucha fuerza en nuestra sociedad. Mi esposa, que es terapeuta ocupacional, desarrolló una actividad con familiares de niños, jóvenes con discapacidad en general, pero había con discapacidad intelectual. Y ese era un problema de qué pensaba el papá y la mamá, y sobre todo las mamás, que es las que están multipresentes, sobre eso. Ellas no se estaban planteando, ya jóvenes que ya iban a entrar a la adulta, y de ninguna manera era un tema en su agenda, es decir, estaban muy preocupados por la atención en cosas muy concretas, pero este tema no, o sea, se veía como algo lejano y a ocultar. Entonces me parece que eso es muy, muy importante en el tema de discapacidad intelectual, cómo atender esto adecuadamente, y empieza obviamente con los familiares, con las mamás, con los papás, para que tengan la visión más clara de cómo enfrentar este tema con rigor. Pero lo cierto es que las personas con discapacidad sí tienen una vida sexual activa. En la primera encuesta nacional sobre discapacidad realizada en 2018, solamente 4 de cada 100 personas mayores de 18 años dijo no haber tenido relaciones sexuales. Incluso, 1 de cada 4 personas había tenido relaciones sexuales en la última semana. La falta de acceso a la información clara tiene varias consecuencias importantes. Una de ellas es que los usuarios se educarán de cualquier forma. Cuando no hay salud sexual y reproductiva inclusiva, por ejemplo, para las personas sordas y en general para las personas con discapacidad, la reserva es la pornografía. Esa es la gran escuela. Entonces esto es muy, muy peligroso. Este tema lo hemos planteado desde hace tiempo. Recuerdo una actividad en El Salvador y una campaña organizada precisamente por el IDI para atender las necesidades de la población sorda en algo que ya no solo es el derecho a la salud sexual y reproductiva, sino la situación de desventaja que tienen en el acceso a la información y la comunicación en las campañas, por ejemplo, contra el SIDA. Entonces yo digo, esto es un tema muy serio que no se le ve todavía la magnitud, las instituciones de salud no lo están mirando, yo digo, con la profundidad requerida. La solución es más que clara. Hace falta promover en los niños pequeños y en los padres sobre la discapacidad y la vida independiente y la educación sexual, todo, como una persona cualquiera. Y de esta forma concluimos esta edición especial de Nexos. Recuerde que esta discusión no acaba acá, sino que queda abierta en nuestras redes sociales para que usted se involucre, participe y nos dé sus aportes en este tema. También compártalo con sus amigos y conocidos en las redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Entre todas las personas podemos construir una sociedad más inclusiva. Le invitamos a que nos acompañe también la próxima semana con una nueva edición de Nexos a través de Canal UCR o de 13 Costa Rica Televisión. Hasta entonces.